en el webinar del día de hoy, live. Es un honor para nosotros nuevamente estar compartiendo este webinar. Y hoy en particular vamos a tener un tema muy importante y muy relevante, ¿no? Entonces, por respeto al tiempo y a las personas que ya están en la sala, pues vamos a dar inicio a este webinar, ¿no? En primera instancia, les quiero mencionar que efectivamente el tema más importante, el elemento más importante al interior de una organización, sin lugar a dudas, es la persona, ¿no? Y esta persona, con sus talentos, con sus capacidades, con sus habilidades, pues es quien, gracias a ella, las organizaciones pueden evolucionar, pueden alcanzar sus niveles de productividad, pueden alcanzar sus metas, el cumplimiento de planeación estratégica, todos aquellos retos que se han planteado de forma institucional. Y en ese sentido, a veces pensamos que las personas solamente con pagarles un sueldo, con pagarles, darles unos buenos lugares de trabajo, es más que suficiente. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que tenemos que trabajar en potencializar cada una de sus habilidades, cada una de sus competencias, a través de las diversas herramientas y modalidades que tenemos. En este sentido, todo ello tiene que ir con el único fin de potencializar a la persona, ¿no? Y a veces uno de estos elementos básicos e importantes para potencializar a las personas es el liderazgo. Y a veces pensáramos que el liderazgo no es exclusivo, mejor dicho, de aquellas personas que solamente tienen personas a su cargo, el gerente de recursos humanos, el gerente de administración, y que solamente ellos deberían de tener este elemento importante que se llama liderazgo. Pero la realidad es que no es así. Y bueno, de esto y más hablaremos el día de hoy, y para ello hemos invitado a Carlos Sandoval. Carlos Sandoval, cabe aclarar, se ha vuelto un aliado estratégico para Neurona Estratégica. De hecho, estamos trabajando en cosas en conjunto. Carlos Sandoval es un profesional con más de 20 años de experiencia, enfocado en desarrollar y potenciar todas las habilidades y las competencias de la persona, ¿no? A nivel de liderazgo, a nivel de comunicación, a nivel de trabajo en equipo, a nivel de crecimiento y desarrollo, pero siempre partiendo del interior de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Desarrollo humano. Actualmente, Charlie Sandoval se desempeña como coach de vida, es formador, es consultor y también es speaker, ¿no? Por ahí les recomiendo, síganlo en sus redes sociales, tiene podcast, tiene diversos elementos ahora con la nueva realidad virtual, donde pueden conocer un poquito más de su actuar institucional, de su formación, ¿no? Y su principal objetivo de Charlie Sandoval es liberar el potencial de las personas para que logren su propósito de vida, ¿no? Y fíjense que en las últimas semanas hemos estado trabajando de la mano y hemos tenido algunas sesiones de trabajo, y no me lo van a creer, pero efectivamente muchas cosas que traemos a manera personal y en sesiones de trabajo con él se logran liberar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el día de hoy es un gustazo presentarlo. Charlie, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Guau? Pues muchas gracias por esa tan extensa presentación, te lo agradezco mucho. Pues la verdad es que estoy muy emocionado, muy contento, digo, de platicar de este tema. Sabes que me apasiona todo lo que es el desarrollo humano, todo lo que es liberar el potencial de la gente, y que obviamente hoy vamos a platicar de este tema, no nada más desde el punto de vista de la persona, porque entiendo que quienes están conectándose a este webinar, pues tienen el interés de conocer cómo esto puede ayudarlos a enfrentar esos retos que ahora vamos a enfrentar en todas las organizaciones y a nivel mundial. Entonces, creo que es una plática que va a ser muy interesante. Bueno, muchas gracias. Perfectísimo, Charlie. Bueno, pues solamente a manera de recomendación, estimados asistentes, estimadas y estimados asistentes, les agradeceré que por favor ahí en el chat nos vayan colocando por favor sus preguntas para Charlie Sandoval, que al final o en el intermedio nosotros le iremos ahí preguntando a Charlie para clarificarlas. Y también les voy a agradecer que por favor mantengan cerrados sus micrófonos. En dado caso de que quieran hablar o quieran hacer alguna participación, también en el chat nos pueden colocar, oye, quiero participar o algo por el estilo, y procedemos a abrirles el micrófono. Pues sin más por el momento, mi estimado Charlie, adelante. Vamos con él.
Pues fíjate que yo quiero empezar planteando o haciendo dos cuestionamientos que son, creo que, muy importantes en prácticamente todas las organizaciones ahorita. El primero de ellos es justamente cómo retener al talento necesario para crear esa lealtad y ese compromiso que les permita justamente conseguir los resultados corporativos o los resultados organizacionales. Y el otro es cómo comunicar claramente las expectativas para poder generar las acciones justamente en los equipos de trabajo que te lleven a conseguir los resultados. Y más que nada, es bien importante mencionar esto, porque hoy estamos viviendo a nivel mundial una característica muy poco común que nunca se había visto. Es la primera vez que todas las empresas, todas las organizaciones e instituciones se enfrentan a este evento, este efecto, que es justamente el interactuar entre prácticamente 4 o 5 generaciones completamente distintas. ¿A qué me refiero? Hoy actualmente todavía siguen existiendo en la dirección de algunas empresas, lo que le llaman incluso las generaciones residentes, o en este caso, se me fue el nombre, la generación silenciosa, baby boomers, están los millennials, están los centennials, o sea, son diferentes formas de vivir, de percibir la vida, obviamente de actuar y de buscar cosas distintas. Y hoy que es importante el poder generar más resultados, el poder generar mayor impacto, no solo en la parte organizacional, sino también en el mercado y en el caso de la sociedad, pues es más difícil a veces interactuar entre muchas generaciones porque pensamos diferentes. Y esto se convierte obviamente en un problema. También hay otro punto que también se está empezando a dejar ver en todas las organizaciones y que tristemente, aquí sí lo digo tristemente, es un punto que empieza a afectar a toda la sociedad incluso, que tiene que ver con el comportamiento ético, lo que ahora le llaman el compliance, cómo las empresas, las organizaciones empiezan a generar departamentos que están enfocados específicamente en cuidar las normas, las políticas, no solo obviamente las normas y las políticas, digamos, del país o de la región en la que se encuentran, sino las internas, porque cada vez la gente como que las toma más a la ligera, perdón, y como que no le da la debida atención. Y obviamente nos enfrentamos a situaciones, pues obviamente mucho más complejas. El manejo de los tiempos. Yo creo que para nadie es sabido que hoy la inmediatez es algo que es fundamental en cualquier empresa. Y esto, pues también te genera una nueva forma de trabajar que no necesariamente todos estamos acostumbrados o adaptados a ellas. La desmotivación, hoy se ha empezado a incrementar la desmotivación a nivel generalizado en todas las organizaciones. La gente está más cansada, está más desmotivada como tal, está más harta. Constantemente nos estamos enfrentando a cambios de ánimo dentro de la organización que están afectando directamente al resultado. Y para, obviamente, las empresas, por ejemplo, comerciales, que en realidad todos tenemos clientes, pero cada vez existen más clientes que son mucho más exigentes y que obviamente también son insatisfechos cuando la gente, o en este caso los colaboradores, no están bien preparados o no están conectados con la visión de la organización para poder brindar el servicio que a la larga, pues obviamente va a permitir que la organización sea sustentable, que tenga buenos resultados, que genere ingresos, que genere un buen servicio y que la posicione como una buena empresa. Y eso a la larga, pues obviamente no solo afecta a la organización, sino nos afecta a todos, porque al final todo eso va a salir al mercado, va a salir a la sociedad y podrá haber más dinero, menos dinero para comprar más cosas o menos cosas y también nos va a afectar de manera personal porque no vamos a lograr, obviamente, conseguir todo lo que buscamos. ¿Cómo ves, Cuau, estos temas? Creo que son importantes, ¿no? Y fíjate que es bien interesante lo que mencionas, Charlie, y a lo mejor va a parecer como esto que pensáramos, que soy como cuchillito de palo, pero hablaste de talento, hablaste de que el talento nos puede dar lealtad, confianza, nos hablaste de la importancia de la comunicación, tocaste temas de 4 o 5 generaciones en la misma empresa, ¿no? En la misma organización, ¿no? Y esto es bien interesante, Charlie, porque venimos de estar compartiendo nuestro día a día, más de 8 horas al día entre estas generaciones, pero hoy el nuevo contexto nos suma otro más, ¿no? La digitalización, ¿no? ¿Cómo le hago para mantener el rendimiento de mis colaboradores sin que se vean afectados? El estrés ha de estar canijo, Charlie, el tema del alcance de resultados, que son cosas nuevas para todos, ¿eh? No es que el gerente, el coordinador tenga la varita mágica, ¿no? ¿Tú cómo has observado, qué datos has tenido a la mano, mi estimado Charlie, acerca de esto? Fíjate que lo comentas y qué bueno que lo planteas así.
Quiero presentarles ahorita unos datos porque justamente a nivel mundial estamos viviendo este cambio. La pandemia en realidad vino a acelerar simplemente algo que ya estaba en tendencia, que obviamente al mandarnos a todos a casa, pues hizo que todo pues, se detonara como tal. Me voy a permitir, si me lo permiten, compartirle unos datos que son muy interesantes, que justamente nos van a permitir también saber hacia dónde vamos. Dame un segundo y vamos a ver. Y ahí en el tintero también te voy a meter un temilla, Charlie. La Claro. incertidumbre, ¿no? Ahorita lo tocamos, pero lo pongo ahí en el tintero. Claro. Mira, fíjate muy bien, te voy a dar algunos datos que no son necesariamente míos, al contrario, son datos que son de acceso y de dominio público, que son muy interesantes y que nos van a decir la realidad de lo que estamos viviendo. Primero que nada, el Banco Mundial desde hace tiempo ya está viendo una tendencia hacia la baja en lo que se te refiere a la productividad. En los últimos 10 años se ha vivido la mayor tendencia a la baja de la productividad de todas las organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que obviamente las empresas están empezando a generar menos de lo que generaban antes cuando se refiere o cuando hablamos en este caso de productividad. Y este concepto como tal está 100% asociado a la persona. Porque las máquinas, pues, las programas y terminan produciendo lo que tienen que producir, punto. Pero la productividad está relacionada con las personas. Y eso quiere decir que entonces las personas están empezando a producir menos desde hace 10 años. Y muchas veces no sabemos ni por qué. Y esto obviamente está afectando directamente a la economía. Otro dato bien interesante es el informe de Pulse, que lo hace en este caso Oxford, y ellos básicamente en sus estudios analizan lo siguiente, dice, indica que el desarrollo de las habilidades y la retención del talento está en el top 3 de los puntos clave para crecer. Y esto salió en el 2019, prácticamente a finales. ¿Qué quiere decir? Que obviamente la retención del talento se está convirtiendo en un punto crítico. El que se te vaya la gente que tiene potencial, que te sabe hacer las cosas, pues obviamente te está poniendo en jaque, porque no vas a encontrar el mismo talento. Y de ahí me paso al siguiente indicador que es bien interesante también, que en expansión habla que justamente en el 2020 la brecha entre las habilidades de los candidatos, fíjate qué fuerte, y la que requieren las organizaciones se va a incrementar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber menos talento o menos personas capacitadas o con el conocimiento necesario para atender las necesidades que tienen las empresas. Y entre ellos mencionaste justamente la tecnología. Porque a pesar de que hoy, por ejemplo, el 30% de los millennials prácticamente ya es fuerza laboral, el otro 60% todavía siguen siendo generaciones que son mucho más, vamos a decirlo, anteriores a los millennials y que no tienen la misma capacidad o la misma habilidad para manejar las nuevas tecnologías, que ahora son fundamentales para trabajar. Entonces eso ya se convierte también en un problema. Y por último, uno de los datos también más interesantes, que es del de Mercer, que hace una evaluación año con año, y en su último informe sobre las tendencias de talento en el mundo, se dio cuenta o encontraron que ahora las personas, fíjate cómo funciona esto, ahora las personas van a buscar empresas que sean más empáticas, más enriquecedoras, más atractivas y más eficientes. Y estos 4 elementos son bien importantes porque de esto va a depender que la gente realmente se quede o no en una empresa. Y si hoy tu organización, tu empresa, realmente requiere de personal capacitado y requieres de que permanezca ahí, si no tienes estos 4 puntos, lo vas a perder. Es muy probable que se vaya. Y cuando hablamos de estos 4 puntos, yo hago mucho hincapié en lo siguiente. Fíjate cómo buscan empresas empáticas. Pero hablando de empatía, en función de que a la empresa le interese lo que me interesa a mí. O sea, si te interesa lo que a mí me interesa en mi vida, entonces me identifico contigo. Que seas enriquecedora como empresa, que realmente yo pueda aprender, desarrollarme y crecer y saber cómo lo que yo hago genera un impacto en los demás. No nada más llegar y sentarme y ponerme a hacer una actividad que no entiendo ni para qué sirve. Otro, que sean atractivas. Sentir que yo pertenezco realmente a la compañía, que la compañía de alguna manera me merece o de alguna forma me da ese lugar especial. Y por último, que sean eficientes, un ambiente sin tensiones, que hoy eso es prácticamente imposible. ¿Qué te parecen estos datos, Job? Oye, Charlie, es casi la carta Santa Claus, este último punto, ¿no? De todos los elementos. Antes de que quites Perdón. Fíjate que es bien interesante. Los 4 puntos son bien interesantes, pero el tercero y el cuarto me llama mucho la atención, ¿no? El tercero, porque efectivamente nos habla de la curva de aprendizaje de las personas de nuevo ingreso, ¿no? O sea, el talento de los que están buscando chamba contra los que ya lo tienen,
hay una gran diferencia. Y la curva de aprendizaje no solamente se traduce en cuántas horas le voy a dar de inducción o de capacitación. Todo eso se llega a traducir en el primer punto que mencionas, ¿no? La productividad ha disminuido en los últimos 10 años. Fíjate que algo que hemos visto como constante, Charlie, al interior de las organizaciones y primordialmente de las organizaciones de la sociedad civil, carecen de un plan de inducción y mucho más de un plan de capacitación, ¿no? ¿A qué me refiero? A que esta curva de aprendizaje se amplía más en el tiempo y la capacidad de proporcionarle conocimiento e información a esta persona de nuevo ingreso es mínima, ¿no? Y a veces, al alargarse tanto la curva de aprendizaje en el tiempo, la persona, como bien mencionas, en los 4 puntos que buscan prácticamente una organización ideal, ¿no? Lo cual yo te diría, híjole, es utópica, podríamos pensar, ¿no? Adicional a esto, también he escuchado términos que buscan empresas sostenibles, ¿no? Que sean amigables con el medio ambiente, Charlie. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que, bueno, voy a tener un poquito bueno, le voy a dejar los datos para que los vean. Fíjate que dices dos cosas bien interesantes. Es como que, híjole, la empresa ideal, y lo planteas a veces, o lo planteamos a veces, como algo prácticamente imposible de crear una empresa así. Y hay muchísimos ejemplos de empresas que ya funcionan así. O sea, no es una utopía, no es algo que no se pueda lograr. Obviamente requiere de mucho compromiso. Y justamente lo que decías de cómo muchas veces sabemos que hay una deficiencia en lo que se refiere a lo mejor a capacidades o habilidades y que debemos de formarlas, pero no tenemos a lo mejor el apoyo de la organización porque la organización está más preocupada por el resultado y lo que quiere es tener el resultado a corto plazo. Pero al final, lo que estamos viendo con todas estas tendencias y los informes a nivel mundial es que ahora las empresas deben de invertir a largo plazo. No, obviamente tienen que tener estrategias que en el corto plazo les permitan seguir llevando la operación, sacando obviamente un buen resultado, pero la consolidación, el realmente definir si son sustentables, se va a dar en el largo plazo. Y entonces hoy se vuelve mucho más importante justamente la persona. Porque estamos detectando, porque todas estas variables tienen que ver con la persona, no hay más. Y cuando hablamos entonces de que nos tenemos que centrar en la persona, tenemos que empezar a hablar de cómo conocer a esa persona. Hemos vivido prácticamente generaciones en las cuales estamos muy acostumbrados a decir, bueno, es que el trabajo y mi casa son dos cosas diferentes. Cuando yo llego al trabajo dejo todos los problemas de la casa en casa y viceversa, lo cual es completamente falso, porque siempre vamos cargando con los problemas para todos lados, de un lado o del otro. Entonces, hoy eso ya está empezando a cambiar y está empezando ya literal a afectar, en este caso, el desempeño y la productividad de la gente. Entonces, ahora es importante empezar a entender por qué están ocurriendo estas cosas para poder conectar con la gente y tener estrategias que justamente nos permitan crecer a largo plazo. Oye, bastante interesante. Y de esto me engancho a otro punto, Charlie. Se habla mucho de la alineación entre objetivos personales y objetivos laborales, ¿no? Y esto a veces, yo te diría, hace 20 años, cuando empezaba yo a trabajar, yo te diría, híjole, pues que se alineen mis objetivos personales con mis objetivos laborales, pues me da como resultado que yo pueda tener un plan de carrera, pero además, pues gane más, ¿no? Pero y para llegar a eso, muchos dicen, es que tienes que llegar a ser líder, ¿no? ¿Es exclusivo el liderazgo de estas personas que tienen gente a su cargo, Charlie? Qué bueno que lo mencionas de esa forma y creo que es bien importante hacer notar lo siguiente. No, la entrada a la respuesta es no. El liderazgo no es necesariamente nada más para los que tienen personal a su cargo. Al contrario, todos, absolutamente todos, tenemos ese potencial y esa responsabilidad de ser líderes. Y no me malentiendas en el término de ser líderes dentro de la organización, de tener un puesto o tener gente a su cargo, sino de ser líderes, de saber tomar nuestras propias decisiones y tomar la responsabilidad de nuestra propia vida. Y así como lo comentas, fíjate que una de las herramientas más importantes que justamente se tienen que empezar a desarrollar en las organizaciones es el liderazgo, y el liderazgo como concepto y desde todas sus perspectivas, por lo que justamente estás diciendo. La gente, en su mayoría, nosotros como personas, no estamos muy acostumbrados a tomar las decisiones realmente de nuestra vida. Muchas veces nos dejamos llevar por digamos, ese éxito social que se interpreta como que eso debemos de hacer.
estudias, después de que estudias consigues un buen trabajo, después de que tienes un buen trabajo consigues un buen coche, una buena casa, una buena pareja, tienes hijos y eres exitoso. Ya, ahí se acabó todo. Pero muchas veces, y la gran mayoría, y cada vez más jóvenes, te das cuenta de que pues eso no tiene sentido. O sea, incluso hoy me voy a atrever a hablar un poquito de ese 30% de que forma a las organizaciones que son los millennials. Se les considera la generación que le gusta experimentar el mundo, tener experiencias. Y en este caso, cuando tú hablas de experiencias, pues imagínate cuando vas al trabajo y lo primero que te encuentras es con un mal clima de trabajo, un mal liderazgo, en lo que se refiere al estilo, un estilo de gestión inadecuado o tosco, o como lo quieras llamar, pues automáticamente lo que estás haciendo es alejar el talento, porque la gente te va a durar muy poco tiempo si llega por esas condiciones. Y aquí es bien importante porque a todos nos ha pasado en algún momento, y me voy a atrever a dar un ejemplo muy particular. Cuando una persona, por ejemplo, tiene la necesidad, como hoy tristemente muchos la tienen, de pagar sus cuentas, porque de verdad estás endeudado hasta las chacas y obviamente necesitas generar ingresos para poder pagar esas deudas, empiezas a buscar trabajo y prácticamente tomas lo que sea necesario. Pero eso, desgraciadamente, ¿qué pasa muchas veces con las áreas de reclutamiento? Pues a lo mejor tú ves las competencias donde trabajó y dices, bueno, empata con el perfil, lo que busco. Pero nunca nos preguntamos si, a ver, tu propósito de vida se alinea al propósito o en este caso a la visión que tiene la organización en la que vas a entrar o no. Eso casi nunca se pregunta. Porque ¿qué pasa si obviamente no lo tienes? Pues como tú estás llegando por una necesidad, a más tarde que temprano vas a estar otra vez estresado, cansado, sin aportar, porque estás haciendo algo que no te gusta. A nadie le gusta hacer nada que nos obliguen a hacer. Y obviamente, cuando nosotros mismos nos obligamos a pararnos a un trabajo donde sabemos que no nos gusta, pero que es lo único que encontramos para poder pagar las deudas, fíjate incluso dónde queda el pensamiento. En pagar una deuda, no en estoy haciendo algo que me gusta, que me apasiona, que aporta, que me hace crecer. Toda la energía se tiene para... Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando tú empiezas a desarrollar el liderazgo de la persona, haces que la misma persona tome conciencia y realmente empieza a reconocer, bueno, a ver, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Quién soy yo? Y de esa manera puedo entonces, ahora sí, decir, híjole, pues mira, yo soy así, me gusto asado, me gusta esto, amo aquello, y esta empresa en la que estoy, con esta visión, una de dos o me ayuda a conseguir lo que a mí me interesa, ese propósito de vida, o es mi propósito de vida. Tú hablabas de empresas que justamente trabajan, o en este caso de organizaciones de la sociedad civil, que se enfocan mucho justamente en conectar con este tipo de personas, ¿no? Que gente altruista, gente que le gusta apoyar, que están conectados con el propósito de vida. Y muchas veces por eso el voluntariado es tan noble, porque hacen las cosas porque lo aman. Y fíjate cuando simplemente ven las catástrofes que hemos tenido tristemente en México, la sociedad civil es la que más demuestra la solidaridad, pero porque eso nace del corazón, es algo que estás convencido y lo haces. Imagínate ese efecto dentro de una organización o de una corporación, la que sea. ¿A quién no le gustaría tener personal que esté así de comprometido con lo que busca la organización? Y eso parte a partir, perdón la redundancia, de desarrollar el liderazgo personal. Y posteriormente, obviamente, para los que van a desempeñar una función de liderazgo con personal a su cargo, pues obviamente entonces ahora sí, desarrollar un estilo que parta de primero me lidereo yo, sé cómo soy, quién soy, hacia dónde voy y cómo lo que yo percibo de manera personal, mis intereses, empatan con los de la empresa. Porque de esa manera también genero las herramientas para poder inspirar a las demás personas a que encuentren cómo conectar con ese objetivo común y entonces ahora sí, generemos resultados espectaculares. ¿Te contesté, Cuau? Tu micrófono. Dejaste apagado tu micrófono. Perdón. Fíjate que lo que mencionas nos hace clic, ¿no? Y de hecho, Mónica Treviño nos comparte en el chat, Charlie, a esto que estás mencionando. Dice, pues antes eran las empresas las que proponían los perfiles de los empleados. Qué curioso. Ahora son los colaboradores o empleados los que perfilan a las empresas para unirse, ¿no? Correcto. Y tiene toda la razón también Mónica, ¿no? Y es que el actuar actual, ¿no? El actuar actual
los nuevos talentos, los nuevos chicos que están buscando trabajo, no sé si es mi percepción, y lo pongo aquí a su consideración, pero lo que sí he visto es que antes traíamos un pensamiento de, híjole, yo me voy a quedar en este trabajo 20 años, ¿no? Porque quiero generar un ahorro, quiero comprarme una casa, quiero comprarme todos estos puntos que mencionabas anteriormente, Charlie. Hoy, a los chicos, a los talentos, son, no sé si es, oye, pues no me gustó, no hay botes, no eres amigable con el medio ambiente, no eres esto, todo esto que no me enriqueces, no eres atractivo, ¿no? Y dicen, con permiso, me voy, otra organización me está esperando, ¿no? Y abona lo que dice Mónica Treviño, ¿no? Ahora el talento es tan volátil, ¿no? Es muy bueno, pero qué interesante es lo que está pasando actualmente. Fíjate que ahorita que lo comentas, y tiene mucho que ver, y haciendo una acotación, a lo mejor no es tanto que ahora el nuevo talento perfile a las empresas, más bien las valoran. Dicen, a ver, ¿qué empresa realmente? Y eso es por qué. Al final, nosotros buscamos pertenecer a una organización, pertenecer a algo más grande, que no es necesariamente la empresa. Estamos perteneciendo a ese proyecto que la empresa nos vendió. Porque cuando tú vas a una entrevista, cuando tú ves una organización en la que quieres participar, pues obviamente por lo menos es que escuché que alguien trabaja ahí, que es muy padre el trabajo, o conozco a lo mejor la visión que tiene la empresa y realmente me gusta lo que persiguen, ese sueño que quieren lograr, yo quiero ser parte de ese sueño. O sea, en realidad es un poquito sentirse parte de eso. Cuando obviamente, y eso te digo que nos pasa prácticamente a todos, cuando llegas a una empresa, la empiezas a conocer, te la vendieron de una manera que dices, wow, esta es la super empresa, y empiezas entonces a trabajar y te das cuenta que, híjole, la cultura no es como me la platicaron, porque me hablan de puertas abiertas y todos los directores la tienen cerradas. Y para poder hablar con uno, tienes que hacer una agenda interminable. Me hablaron de que aquí todo es el trabajo colaborativo y el ambiente se siente que se corta con cuchillo, nadie se habla. Y empiezas a ver incongruencias, dices, es que esto no soy yo no soy así. Y por lo tanto, voy a buscar en un lugar en donde yo me sienta como soy yo. También es una forma en la que entonces ahora el nuevo talento empieza como a calificar a las empresas que son más, en este caso, más congruentes, que lo que dicen, lo que plasman y lo que hacen es eso realmente. Y que obviamente son mucho más interesantes y mucho más retadoras porque te permiten ser tú. Al final, las nuevas tendencias lo que se están buscando es que realmente el talento se desempeñe como es. Y cuando hablamos de que se desempeñe como es, estamos hablando justamente de ser quien eres. No importa dónde estés, si es tu casa o es tu trabajo, que puedas ser tú, tal cual, en cualquier lugar. Y entonces ahí es cuando el liderazgo como tal, para que sea efectivo, la única manera de que funcione es que lo tienes que vivir. Y cuando hablas de vivir el liderazgo, hablas de vivirlo desde tu interior, desde entender todo el proceso, cómo funciona, desde cómo nace dentro de ti, cómo se proyecta hacia los demás, qué efectos genera no solo en el equipo, sino en la sociedad y en los demás allá afuera. Y obviamente es cuando empiezas realmente a generar los impactos y los resultados que necesitas. ¿Cómo ves, Juan? Muy bien, Charlie, muy bien, muy bien. Oye, Charlie, entonces ya traemos ahí varios términos, ¿no? Propósito, talento, liderazgo, todo esto, Charlie, y yo soy casi como, a mí dame la recetita, Charlie. Desde el punto de vista colaborador, pero también desde el punto de vista de la organización, ¿qué nos podrías regalar ahí una serie de tips de qué hacer para poder retener el talento, por un lado? Y dos, ¿cómo hacerlo para empoderar a las personas orientándolas hacia algún tipo de liderazgo? Que hacia allá va mi siguiente pregunta, ¿no? El liderazgo, hablan mucho de liderazgo, he ido a muchos talleres de liderazgo y hay muchas tendencias en las formas de liderazgo. Hoy, ¿cuál es el mejor liderazgo? ¿Cuáles son los términos de liderazgo que nos podrías compartir, Charlie? Mira, yo creo que ahorita más que tendencia siempre habrá, estilo siempre habrá, todos son buenos. Yo creo que el liderazgo va a funcionar siempre y cuando parta del conocimiento real de la persona. Y justamente tú me hablaste de algunos tips. Y te quiero compartir, en este caso, cinco pasos, vamos a llamarlo así, para que puedas generar realmente un liderazgo que sea efectivo, que sea eficiente y que logre esos resultados. El primero que nada es que como persona
debes de ser consciente de quién eres y cuál es tu papel dentro de la organización. Tal cual. Y cuando hablo del quién eres, no me refiero pues bueno, yo soy licenciado en administración o yo soy contador. No, 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 no. Me refiero a quién eres tú como persona. Obviamente que sepas cuál es tu propósito de vida para que puedas saber si en este caso conecta con el de la organización. Ser consciente de eso. Y eso es también, obviamente, ser responsable. Después de que ya eres consciente, el segundo punto es justamente reconocer cómo impactan tus acciones en los demás. Esto es bien importante porque muchas veces estamos muy acostumbrados a ver a las posiciones de responsabilidad, les vamos a llamar, no necesariamente líderes, que al tener esa autoridad o ese poder de decidir sobre los demás, automáticamente piensan que lo que ellos hacen es bueno para todos. Si es bueno para mí, es bueno para todos. Y no necesariamente. Cuando no eres capaz de comprender que a lo mejor incluso un mal comentario tuyo puede de verdad destruir el resultado del equipo, vas a generar resultados que van a ser terribles. Cuando eres consciente de cómo impactas en los demás, eres mucho más cuidadoso, selectivo y puedes dirigir mejor tus estrategias con las personas para lograr influirlos, motivarlos, que en realidad no es tanto motivarlos, sino detonar los motivadores para que ellos puedan actuar en función de lo que quieres, en este caso, generar. El tercero es tener, obviamente, técnicas de gestión. Eso sí es fundamental. Y ahí pueden ser cualquier estilo de liderazgo, cualquier herramienta que obviamente ya vas a poder utilizar de una manera mucho más consciente y eficiente, porque ya vas a poderla aplicar directamente en función de cada tipo de persona. Después es cómo comunicar efectivamente. También es importante saber cómo se comunica la gente. En este caso hablábamos de generaciones. Saber cómo poder comunicarte con diferentes intereses, diferentes pasiones, diferentes formas de ser para que puedas lograr justamente ese resultado que esperas. Y por último, en la parte de empoderar. Cuando tú logras empatar estos 4 primeros puntos, tú logras entonces entender qué es lo que mueve a la gente. Pero cuando ahora, dentro de lo que tú haces, logras meter a la gente para que puedan diseñar ese resultado desde cero prácticamente, pues obviamente la gente se siente parte de, y obviamente está dejando una parte de sí en ese proyecto, en ese objetivo, en esa meta, y eso te compromete. Si yo obviamente aporto algo donde sé que me voy a llevar también mi parte del crédito, también voy a colaborar para que eso realmente exista, pues obviamente que voy a estar más comprometido, más motivado. Entonces, cuando tú sigues estos 5 pasos, realmente logras que el equipo esté alineado hacia un objetivo común y que incluso se automotive, porque todos saben cómo eso que están haciendo repercute en los demás, pero también saben cómo eso que están haciendo repercute en lo que ellos esperan conseguir para su propio desarrollo. Oye, bastante bien estos 5 tips. Invitamos a nuestros asistentes si quieren preguntar, si quieren hacer algún comentario, bienvenidos sean. Charlie, he escuchado mucho también de proyectos de programas de desarrollo humano. ¿Qué opinas acerca de estos programas? Mira, yo creo que todos tienen sus puntos buenos, sus puntos de mejora. Creo que un programa que está enfocado en el desarrollo humano, cuando lo puedes relacionar con herramientas prácticas para el trabajo, se vuelve en un programa muy eficiente, porque justamente te permite poder manejar mucho mejor todas las condiciones a las que te vas a enfrentar, tanto en el trabajo como en la vida misma. Cuando tú trabajas con el desarrollo humano, también te preparas para manejar, obviamente, todas las incertidumbres de la vida. El estrés, el trabajo en exceso, los problemas familiares, y puedes entonces balancear y equilibrar mejor tus capacidades. Y eso te permite, obviamente, ser mucho más productivo. Muy bien, mi querido Charlie. Bastante interesante todos estos temas porque al final se centran nuevamente de lo que partíamos a las 5 de la tarde, mi estimado Charlie, de la persona, ¿no? Veo en pantalla, Charlie, Live. ¿Qué es Live, Charlie? Justamente Live es un programa que en conjunto con, obviamente, Neurona Estratégica, hemos diseñado para poder cubrir justamente estos puntos, poder ayudar a la gente en general a que puedan desarrollar su propio liderazgo y obviamente a los líderes como tal, poderlos ayudar a desarrollar no solo la parte de la conciencia o del desarrollo humano, sino también conectarlo con la parte, en este caso,
organizacional para poder implementar dentro de sus equipos de trabajo estrategias que estén enfocadas en conseguir el resultado, en redirigir, en este caso, al equipo hacia un nuevo rumbo, en generar cambios, en ser innovadores, en crecer. Es un programa integral que justamente lo que busca es desarrollar ese liderazgo y esa conciencia en el ser humano. Actualmente por la pandemia, ¿es virtual, es semipresencial? ¿Cómo es, Charlie? Justamente es 100% virtual. Las sesiones se hacen otra vez a través, perdón, de la plataforma Zoom, donde básicamente estamos trabajando con los participantes, estamos desarrollando mucho contenido. Hay trabajo que incluso se tiene que desarrollar fuera de la plataforma, que es un trabajo mucho más personal, y vamos dejando evidencias de cómo vas progresando, de cómo vas avanzando, y obviamente también hay muchos retos que justamente están enfocados en que ellos puedan visualizar realmente los cambios que van obteniendo a lo largo del programa, para que ellos los puedan aplicar con su equipo de trabajo o con sus familiares o con su círculo de influencia, para que vean cómo cambian incluso las respuestas de los demás cuando empiezas a aplicar diferentes técnicas, diferentes formas de reconocerte y que obviamente van a generar impactos muy distintos en tu vida que le pueden dar un giro de 360 grados. ¿Cuáles son las ventajas, Charlie, de este programa live que nos estás comentando frente a otros programas? Porque hoy han salido muchísimos en todos los términos, pero vamos a pensar si lo comparo con otro programa de liderazgo, ¿cuáles son desde el punto de vista live sus ventajas competitivas? Fíjate que yo lo que te diría como ventaja competitiva es que estamos considerando dentro del programa un desarrollo integral. ¿Por qué? Hay muchos programas, no quiero hablar de ninguno en particular ni desvirtuar a los otros, que obviamente te dan técnicas, te dicen cómo puedes lograr el impactar en los demás, lograr trascender hacia los demás, influir en los otros, etcétera, etcétera, pero todo se plantea como decimos de repente, ¿no? De dientes para afuera, o sea, es de donde estoy hacia afuera. Nuestro programa está diseñado de tal forma que puedas empezar desde adentro de ti. Cuando tú haces las cosas, como dicen por ahí, de dientes para afuera, realmente no hay una conexión genuina, no hay un compromiso real, sino lo que estás persiguiendo es el resultado. Y en nuestro programa lo que hacemos es desarrollar a la persona para que conecte con su propósito y como consecuencia te dé los resultados que esperas. Ok. Suena bastante interesante, Charlie. Esto no cae, y este programa, y te soy bien directo, Charlie, no cae en estos programas de solamente ser muy invasivos en el tema personal. Yo creo que el tema de ser invasivo, y aquí es bien importante comentarlo, porque efectivamente se tratan temas que son muy personales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces en el tema de desarrollo personal, todos, absolutamente todos tenemos, como dicen por ahí, una pata de la cual cojeas. Pero muy pocas veces nos enfrentamos o nos ponemos de frente justamente frente a esas limitantes o frente a esas cosas que nos limitan o que nos impiden crecer como debemos. Aquí lo que hacemos es justamente de una manera muy sencilla, muy guiada, el ayudarte a enfrentar justamente eso que te limita, esas cosas que no te dejan avanzar y que obviamente en el momento en el que tú las haces consciente, las trabajas, entonces puedes generar cambios en tu vida. No es invasivo al grado o no me dices o ya no pasa nada. Hay un proceso en el cual nosotros buscamos justamente respetar también la privacidad de la persona y se les invita a que compartan ciertas cosas, otras cosas no las comparten, salvo que quieran hacerlo de manera privada con el coach, pero todo es muy cuidado para que justamente ellos sientan esa tranquilidad y ese ver que pueden avanzar, pero que tienen que resolver temas que a lo mejor nunca habían querido tocar. ¿Qué duración tiene, Charlie? Mira, ahorita está planteado, es un programa que dura prácticamente entre 7 y 8 semanas. Cada semana se ve un módulo. Entonces, estos módulos obviamente van complementando poco a poco el desarrollo de esta parte. La primera parte es mucho de desarrollo personal, la segunda ya es desarrollo de liderazgo como tal, como una herramienta, desarrollo de comunicación, de técnicas de feedback, y al final se hace una sesión muy específica donde se trabaja incluso con el equipo, en este caso de quien tomó el módulo, o en este caso, perdón, el programa, para poder desarrollar un plan de trabajo enfocado a lo que ellos quieran, para dirigir al equipo, integrarlo, hacer que se comprometa y donde el nuevo líder, vamos a llamarlo así, va a poner en práctica todo lo que aprendió. Entonces, el programa duraría prácticamente un mes y medio, 2 meses. Al finalizar, Charlie, ¿cuál sería el perfil de egreso de la persona que toma este programa?
Mira, el perfil de egreso es una persona que va a estar mucho más clara del por qué hace lo que hace, cómo contribuye a la organización, una persona mucho más responsable de las cosas que hace y de las que no hace, va a ser un promotor de cambio y va a empezar justamente desde la persona, desde él mismo. Va a empezar a cambiar para poder justamente aportar mejor a la organización y que obviamente también va a alinear al equipo, va a facilitar el proceso de alinear a las personas para poderlas dirigir hacia los resultados que buscan. Ok, perfecto. ¿Hay grupos abiertos, Charlie, o solamente es para un grupo empresarial, un grupo de la No, organización? se puede manejar de las dos maneras. Justamente vamos a abrir un grupo, un primer grupo abierto este próximo 9 de noviembre, si mal no recuerdo, que va a ser para todo público. Obviamente son 15 lugares, o en este caso, es un grupo pequeño porque justamente la naturaleza del programa, la intimidad, vamos a llamarlo, del programa, no es para tantas personas. Estamos cuidando mucho justamente el contacto con cada uno y vamos a dar solo 15 lugares para este primer grupo. Ok, perfecto. Pero también hay programas para empresas, entiendo yo, para organizaciones, no importando el sector. Si la empresa obviamente necesita el programa o quiere el programa específicamente para su gente y que no salga ni obviamente la información ni nada de lo que se trate, que sea simplemente un grupo cerrado, se puede hacer y obviamente ese ya se maneja en función de las agendas de la organización, de las necesidades y obviamente se le da también una adaptación para dentro del programa poder integrar las situaciones con las que se enfrentan pues todos los días. Ok, perfectísimo. Pues equipo, si alguien tiene interés, les vamos a enviar vía correo electrónico información acerca de Live y si alguien quisiera un poco más de información, pues adelante, nos pueden contactar vía correo electrónico. No sé si alguien quiera tener alguna pregunta, algo por el estilo, puede abrir su micrófono. Ok. Al parecer no. Charlie, pues vamos a comenzar a cerrar este webinar del día de hoy. Te agradezco mucho tu participación, el que nos hayas comenzado a introducir este tema de la importancia de la persona al interior de la organización, pero también hacernos ver que efectivamente el liderazgo no es exclusivo de una persona, sino que todos podemos desempeñar el liderazgo más adecuado a nuestras características y que además va desde el momento en que yo comienzo a tomar decisiones para mi propio porvenir. Si no es lo que, si es lo que entendí, mi estimado Charlie. Correcto, no, al contrario, te agradezco mucho. Efectivamente, como bien lo dices, el liderazgo no es exclusivo nada más de una posición dentro de la organización. El liderazgo en realidad es algo que todos debemos de desarrollar porque eso nos va a permitir justamente conseguir lo que queremos en nuestra vida, tanto en la vida laboral como en la vida personal. Y este programa pues obviamente contribuye y ayuda y da herramientas para que tú lo puedas lograr. Y pues muchas gracias, Cuau. Pues a mí me gustaría si hay alguna pregunta por ahí que nos pudieran hacer y si no, de todos modos entiendo que también tu equipo va a tener toda la información y para cualquier otra persona o duda la pueden canalizar muy bien con el equipo. Claro que sí, mi estimado Charlie. Les enviaremos vía correo electrónico esta información. Les recuerdo, el próximo jueves vamos a tener un invitado que nos va a hablar acerca de educación inclusiva para personas con discapacidad. Va a estar muy interesante porque vamos a hablar acerca de este gran tema que es inclusión, ¿no? Y la educación. Entonces, los esperamos. Es el jueves en punto de las 5 de la tarde. Y los invitamos también a unirse a las redes sociales de Carlos Sandoval. Charlie, tus redes sociales. Sí, me pueden encontrar, en LinkedIn como Carlos Alberto Sandoval Valdés, en el caso de lo que es Instagram y en el caso de Facebook como carlossandoval.life y en el caso de, ¿cuál otro me falta? Me pueden escuchar en el podcast en Spotify, búsquenme como Pláticas en Confianza, tratamos diferentes temas de desarrollo personal y algunos otros temas y pues ahí los esperamos. Es lo que te iba a preguntar, ¿solamente a través de la plataforma Spotify? No, en realidad puedes entrar también a la plataforma de Anchor, esa si quieres se las podemos facilitar con mucho gusto porque no me acuerdo bien de la dirección, y ahí te puede canalizar tenemos aproximadamente 7 plataformas diferentes de reproducción de podcast, donde nos pueden escuchar con los capítulos que estamos sacando. ¿Temas de los podcasts, Charlie? Mira, hablamos muchos temas de desarrollo personal, desapego, temas de liderazgo consciente, temas de inteligencia interpersonal, temas de apego, temas muy variados, la verdad es que es muy, muy variado. También estamos a punto de sacar una nueva sección que va a ser
todavía no tenemos el nombre y no se los voy a decir para generar sorpresa, donde se van a tratar temas exclusivamente organizacionales, que cómo impacta todo este tema del desarrollo humano en las organizaciones. Entonces va a estar muy, muy interesante. Perfectísimo, Charlie. Bueno, pues si no hubiera más preguntas, nuevamente reitero nuestro agradecimiento a nombre de Neurona Estratégica, Charlie, tu participación en este webinar. Muchas gracias por compartirnos este programa live, estas características. Reiteramos, si alguien tuviera mayor interés, les enviaremos vía correo electrónico o bien nos pueden escribir también a los correos electrónicos donde se registraron con olivia@neuronaestratégica.com o con norma@neuronaestratégica.com. Asimismo, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Neurona Estratégica, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de Facebook, a través de Instagram. Pues sin más por el momento, tengan muy buena tarde, síganse cuidando mucho, por favor, usen todas estas herramientas para protección, cubrebocas, sanitizantes, síganse cuidando mucho. Tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Por favor.